A ver, hemos hablado del empleo formal, pero de lo que no hemos hablado mucho es de el empleo informal o del empleo por su cuenta. El empleo que sí factura, ¿eh? El empleo que sí manda en muchas ocasiones también como freelancer o como trabajador independiente, profesionista, y que sí paga impuestos, pero pues que ahorita no hay chamba. Queridísimo Pedro, te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que los trabajadores por su cuenta, fundamentalmente profesionistas independientes o quienes se dedican al freelanceo o trabajan en plataformas digitales o venden por catálogo o realizan servicios de transporte como taxis o son consultores independientes o se autoemplean, representan en México más de 8 millones de personas dentro de las mexicanos que están hoy en día ocupados. ¿Qué tanto le pegó a este sector, Luis Auditorio, el impacto de la crisis económica que se profundizó, no se originó, se profundizó a raíz de la crisis o de la emergencia sanitaria? Pues véalo usted, datos del INEGI indican que en 2020 casi 359,000 trabajadores por su cuenta perdieron su fuente de ingresos. Eso significa que en un país donde el número donde para reencontrar trabajo en el mercado laboral han de pasar más de 6 meses tal como lo indica una encuesta del INEGI, los trabajadores por cuenta propia que durante mucho tiempo decidieron emprender la vía de la independencia económica van a enfrentar un panorama, Luis Auditorio, que francamente es muy, muy complicado para su propia actividad, sean profesionistas o no. Y eso que se ha convertido en otra válvula de escape frente a un mercado laboral que ofrecía pocos empleos y de muy mala calidad, hoy enfrenta también una crisis muy severa. Casi 350,000 personas perdieron su empleo independiente derivado de la crisis. Y le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo cree que va a pasar antes de que vuelvan a encontrar una fuente de ingresos como la que tenían antes de que la pandemia y la profundización de la crisis económica los tomara con los dedos en la puerta? Muchas gracias, Pedro. Pues bueno, un buen rato, porque además volver a encontrar quien te contrate no es fácil. Volver a encontrar chamba es cada vez más complicado y lo peor es que el mercado es cada vez más y más y más salvaje, ¿eh? Más si es por su cuenta, a veces te paga mucho menos, la competencia es feroz, los perfiles están sumamente capacitados y pues se pagan mal. Qué lástima, hombre. Sí, por supuesto que sí. Además, recordemos, quienes trabajan por su cuenta están más expuestos a riesgos laborales y de corte social porque no tienen en la mayor parte de los casos cobertura de seguridad social y bueno, simple y sencillamente porque dependen de decisiones ajenas a su propia actividad para mantener la fuente de ingresos. Y eso hace más difícil, por supuesto, su condición actual y desde luego su reinserción al mercado laboral como trabajadores independientes, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Síganme en Twitter en @PTU Villagrán. Que tengan un espléndido día.